Padre Santo, te ruego esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, que dirijas nuestras mentes, Señor, que dirijas mi mente, Señor, mi corazón, que me des la pausa, Señor, la claridad en las palabras, el entendimiento, Señor, para que las cosas que traes para nosotros, Señor, esta mañana, sean claras, Señor, sean concisas como tú lo haces, Señor, y ser un instrumento de forma correcta, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te suplico, oh Dios, por cada uno de mis hermanos y por mí mismo, Señor, que seamos tierra fértil, Señor, y que la palabra que vas a depositar en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, en nuestra alma, que esa palabra, Señor, que es siempre, siempre y para siempre, pero para ponerla en práctica, Señor, para hacerla parte de nuestras vidas, Señor, y que no seamos oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús te ruego que nos dirijas, Señor, como siempre lo haces, Señor, que nos des el entendimiento, oh Santo Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo cuesta a veces, verdad, hacer silencio? ¿Cómo cuesta esperar? A veces nosotros tenemos a una persona al frente queriendo darnos una comunicación y nosotros no paramos de hablar. No nos detenemos por un instante a escuchar. Y a veces cuando nosotros escuchamos, nos vamos a llevar sorpresas de las cosas tan increíbles que vamos a aprender por solo escuchar. Solamente escuchar, sin hablar. Pero la prisa que tenemos nos ha llevado a nosotros a ese tipo de conducta. Cuando yo era niño, recuerdo que en el patio, vivíamos allá en Zixaola, en el patio había como una casita donde las gallinas iban a dormir, el famoso gallinero, y ellas se acomodaban ahí durante la noche, durante el día ponían sus huevos. Más al fondo había un platanal y habían sembrados otras cosas, no las recuerdo muy bien, pero cuando hacíamos una sopa, suena mucha gente porque yo no lo hacía, yo era un niño, pero cuando hacían una sopa, entonces iban y sacaban malanga, ñampí, yuca, traían los plátanos, algunos guineos y los pelaban, iban y traían una de las gallinas y la mataban, pobre gallina, pero para eso estaba, para hacerla en sopa. La echaban en agua hirviendo y le quitaban todas las plumas. Después la alistaban para poder hacer una sopa de pollo, o mejor dicho, sopa de gallina. Pero ahora estamos en los tiempos en los que usted va al supermercado y se encuentra esa olla de carne pelada y empacada al vacío, donde usted ya no tiene que hacer la sopa de pollo porque nada más le echa agua y la mete al microondas y en 60 segundos usted está comiendo sopa. Son los tiempos donde ya las personas no quieren esperar. Son los tiempos acelerados. Son los tiempos donde no se hacen las pausas. Y así, en esa vida desechable que tenemos ahora, también la hemos traído a la iglesia, a las congregaciones. Y tenemos una vida desechable también. Tenemos una vida que toma al Señor Jesús cuando le conviene y cuando no le conviene lo desecha. El enemigo ha trabajado con la iglesia durante muchos años, durante mucho tiempo, atacándola, persiguiéndola, asesinándola, aunque no va a poder jamás vencerla. Así lo dijo Jesús. Pero lastimosamente, Él ha cambiado la estrategia. Ya no la persigue, ya no la asesina, ya no la ataca, ahora se sienta dentro de la iglesia y empieza a traer cristianos desechables, empieza a traer personas sin compromiso, empieza a traer personas que ante cualquier situación salen huyendo. Entonces ya empezamos a tener iglesias y más y más y más cada día, y fragmentadas. Porque si analizamos nuestros tiempos, la iglesia no crece, la iglesia solo emigra, pasa de un cajón a otro y se mueve de un cajón a otro y decimos que estamos evangelizando. Y no, mis hermanos, no estamos evangelizando, solo estamos cambiando de silla, estamos cambiando de lugar, de cajón,
pero las personas cuando no les gustan algo solo se van, pero no asumen compromiso. Y cuando abrimos ese nuevo cajón, y le digo cajón porque la iglesia no es donde nos congregamos, sino que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero cuando pasamos de cajón a cajón, cada vez que emigramos, vamos dejando al Jesús verdadero atrás. Y vamos inventando y redefiniendo al Señor Jesucristo. Y vamos inventando nuestro propio Jesús. El Jesús permisivo. El Jesús que nos deja hacer cuanto queramos. El Jesús que me dice a mí que me mantenga firme hasta que la muerte me separe. Y yo quiero la sopa desechable, el cambiar. El Jesús que me dice a mí, honra a tu padre y a tu madre, pero yo prefiero irme de la casa y cambiar mi estilo de vida para poder hacer como yo quiero. El Jesús que me dice a mí, sujétese a las autoridades, pero yo decido abrir mi propio establecimiento para ser mi propia autoridad. A ese Jesús voy construyendo yo. Ese es el Jesús al cual nosotros vamos edificando, pero ese no es el Jesús que nos enseña la Biblia. El Jesús que nos enseña la Biblia es un Jesús que toma las riendas en medio de la dificultad y dice, perdónense como yo los he perdonado. Es el Jesús que dice, ahora no entienden lo que les estoy pidiendo, pero después lo van a entender, pero ejemplo les he dado para que hagan como yo he hecho. Pero ese Jesús no nos gusta. Allá por Juan, vamos a estar en el libro de los Hechos, pero ya por Juan, por el capítulo 6, el Señor viene y se presenta delante de la multitud. Y en el capítulo 6, en el verso 2, dice así: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Está un montón de gente, está una gran población siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque veían que hacía milagros. Porque lo veían que resolvía sus necesidades inmediatas y no se fijaban en la eternidad. Porque querían un Jesús desechable que les resolviera el problema ya. Pero no podemos esperar por un Jesús que nos va transformando en el día a día, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras cosas que nos pasan a nosotros que no nos gustan. Ese Jesús está delante de ellos, se congrega a la multitud, viene y toman unos panes y unos peces y alimentan a toda esta multitud. Y más adelante, después de que ellos se han alimentado, al día siguiente, el Señor está otra vez predicando al otro lado de Cafarnaúm. Y dice allá en el mismo capítulo 6, por el verso 26, dice: respondió Jesús y les dijo ante los que estaban ahí: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Lo que está diciendo el Señor: ustedes me buscan porque tienen hambre. Ustedes me buscan porque tienen necesidad. Ustedes me buscan porque ayer, cuando les alimenté, se llenaron la barriguita. Por eso me buscan. Ese es el Jesús que ustedes están buscando. En el verso 28 del mismo capítulo 6 de San Juan, y no vamos a permanecer ahí como les dije, pero lo vamos a usar como plataforma. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vea qué importante la pregunta. Cuando Él le dice: ustedes me siguen porque les doy de comer, ustedes me siguen porque les lleno la barriguita, le dice: ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué obras debemos poner en práctica? Y Jesús les responde en el verso 29 del capítulo 6. Jesús les dice: esta es la obra, que creáis en el que ha enviado. Repito, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. O sea, lo que Dios pide como obra es que se crea en Él. Lo que Dios pide de nosotros y demanda de nosotros es que creamos en el Señor Jesucristo. Y Dios habla hoy, es una traducción que nos da más claro el sentido, porque dice así: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse.
no porque entendieron las señales. Dicen Dios habla hoy, que es la traducción más cercana. Y dice, la única obra que Dios quiere es que crean en el Hijo que Él envió. Pero la gente estaba buscando creer en algo que les motivara a la fe, algo que les motivara a sentirse complacidos. La gente estaba buscando al Jesús equivocado. El mensaje de esta mañana se llama Jesús versus Jesús, Jesús contra Jesús, porque hoy en día se enseña a un Jesús desechable. A un Jesús que lo cambio según mis circunstancias. Lo obedezco cuando me complace y lo desobedezco cuando creo que es necesario imponer mi razonamiento y mi pensamiento. Mi necio corazón se pone por encima de lo que Dios establece sabiamente para mi conducta diaria. Porque quiero resolver mi problema, ¿cuánto? Aquí y ahora. No quiero pagar el precio. No quiero pagar por la aflicción. Y con esa mente entonces la gente empieza a buscar a un Jesús. Y Pablo dice allá en 2 de Corintios capítulo 11 en el verso 4, hablándonos de esto mismo, trayéndonos a nuestro entendimiento esto mismo, me dice en el verso 4, porque si viene alguno, dice, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Suena un poquito extraño cuando lo trasladamos a nuestro lenguaje. Por eso es que Dios habla hoy es una versión tan hermosa. Lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy y vamos a ver cómo llega a nuestros oídos y cómo se interioriza en nuestro espíritu. Dice así: ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado, y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Qué hermosa la forma en que lo describe Dios habla hoy. Ustedes aceptan con gusto, o sea, les gusta lo que están haciendo. Reciben eso porque les satisface, porque son las respuestas que quieren. Cuando alguien se para al frente y empieza a decir lo que ustedes o yo creemos conveniente para nuestras vidas, los que nos facilita, lo que nos hace nuestra vida desechable, hijos desechables, matrimonios desechables, mamás desechables, papás desechables, escuela desechable, colegio desechable, trabajo desechable. Cuando yo estaba niño había una fábula, no sé si los más jóvenes lo recuerdan, que se llamaba el león Melquiades, creo, o el tigre, era un felino. Y cada vez que venía el problema decía, huyamos hacia la izquierda, huyamos hacia la derecha. No sé si alguien lo había visto esa fábula, pero eso era lo que él optaba por hacer. Huyamos a la izquierda o huyamos a la derecha. Diferencia no hay en la actualidad. Por eso es que a Timoteo Pablo le escribe allá en 1 Timoteo 4:1 y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hoy mis hermanos para ustedes, postreros para ellos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué harán? ¿Huirán a la izquierda o huirán a la derecha? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si yo vengo aquí al frente y le digo a cualquiera de los hermanos que traiga una cajita y que ustedes vengan y pasen al frente y que depositen en esa cajita 10,000 colones y que eso se les va a devolver multiplicado y requete multiplicado, pero que tengan fe, eso es un engaño y es una mentira. Y si todavía para peores les digo que llenen un papelito, lo depositen en un sobre y vengan en fe, aunque no lo tengan, y le depositen a Dios, porque Dios le va a dar eso y más, la mentira se hace más grande, porque Dios no se vende.
Dios no acepta cohecho. Ese no es el Jesús que se nos predicó. El Jesús que se nos predicó es el Jesús que se entrega, el Jesús que bendice, el Jesús que favorece porque a Él le place. Nada más. Ese es el Jesús que no es el Jesús que hace trueque, hace intercambio como se quiere hacer ahora. Hoy, en la mayoría de los casos, las personas predican un Jesús diferente. Cuando Pablo está diciendo que se está predicando a un Jesús que no es el que se les ha predicado, en el contexto en el que él está hablando, en la historia en la que se está metiendo Pablo, a través de la cultura en la que se está moviendo y a través de los creyentes a los cuales se está dirigiendo, lo que Pablo está diciendo es que habían unas personas judaizantes que querían que los nuevos cristianos se circuncidaran. Y que él le decía a estas personas que no tenían que circuncidarse para ser salvos, porque es suficiente con creer realmente en Jesús. Ese es el contexto en que Pablo está hablando. Pero la aplicación para nuestras vidas no tiene que ver con la circuncisión del prepucio, del pene, sino que tiene que ver con la circuncisión del corazón. Esa doctrina falsa, esa doctrina diabólica, esa doctrina errónea que ha llevado y ha ido por todo el mundo atrayendo a una y otra persona ambiciosos y deseosos de tener plata y de esas cosas y soluciones instantáneas, y está llenando multitudes en cajones más grandes. Ancha es la puerta, dice el Señor. Es por ahí donde quiere caminar la gente. Es por ahí donde la gente quiere acercarse a Dios. Por donde las cosas que se le digan les endulcen el oído y les favorezcan a sus intenciones. Pero cuando hay exigencia, cuando hay que poner de parte de uno, entonces no, esto no me gusta porque tengo que hacer un esfuerzo. Dietrich Bonhoeffer, un alemán que fue asesinado allá por el año 1949 aproximadamente por el gobierno nazi, acusado de ser traidor, acusado de conspirar contra Hitler. Unos años antes, allá por el 1943, había ido a los Estados Unidos y había predicado un sermón que se llama La Gracia Barata. Él basó ese sermón en un libro que él mismo escribió que se llamaba El costo del discipulado, una joya, una obra en cuanto a la literatura cristiana. Era un libro que hablaba básicamente de la conducta de las personas que tienen dentro de las iglesias que no quieren ser discipulados. Porque el discipulado exige, el discipulado compromete, el discipulado nos demanda. Entonces seamos cristianos de banca, seamos cristianos desechables, seamos cristianos baratos, seamos cristianos del palmeteo en las espaldas y todo te va a ir bien. Seamos cristianos del, está bien mis hermanitos, eso no es nada. No, mis hermanos, el Señor confronta, el Señor demanda y el Señor exige. El Señor no anda pidiendo favores a nadie. Él no se vende, Él no acepta cohecho. El Señor dice, por aquí es y por ahí es. Se acercó a Mateo, a Leví y le dijo, sígueme. Una sola palabra. No le dio explicaciones. Sígueme, y el hombre se puso de pie porque Dios había hablado. Pero a ti y a mí nos llama y nos dice, sígueme, sígueme. Y nosotros nos resistimos al llamado de Cristo. Y nos resistimos al llamado de Cristo porque ese llamado me compromete. Entonces, como nos resistimos, viene la invención de lo que ahora están haciendo en las congregaciones. Y empiezan a poner esferitas de colores con lucecitas para hacer lo que ahora se llama cristotecas. Iniciado en Brasil. Son solamente discotecas que tienen
un montón de luces y un montón de muchachos desbocados, pegando brincos hasta semidesnudas, simplemente diciendo que están adorando a Cristo, porque la música que se pone es la música secular que ha infiltrado el demonio, Satanás, dentro de las iglesias. Con un poquito de letra ahí. Un poquito de letra ahí que parezca que es cristiana. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, pero escuche la canción. ¿A dónde menciona a Dios? ¿A dónde menciona a Jesús? En ninguna parte. No hay una sola estrofa que mencione a Dios, ni una sola. Solo menciona que levantemos las manos porque no tenemos fuerza. Mueve las emociones. Y estamos haciendo música desechable. Quitamos los signarios. Quitamos los salmos y empezamos a meter música que nos levante el ánimo y nuestras emociones. Música que lo único que hace es coquetear en mi oído. Pero en mi alma, en un cambio definitivo, no hace nada. Y no estoy diciendo que la música actual no sea buena, es que hay música infiltrada y usted pasa por las iglesias y usted cree que es un salón de baile y no se parece ni difiere en nada a un antro de Satanás. Porque estamos enseñando a un Jesús diferente. A un Jesús que nos confronta. A un Cristo que no toca la fe, que no habla a la conciencia. Queremos un Cristo sin ¿qué? Sin cruz. Queremos a un Cristo inútil y hueco que no es sostenible, porque al final, ¿saben qué? Lo vamos a desechar, porque es un Jesús que no nos cambia, porque no le hemos abierto el espacio en el corazón al Cristo que necesitamos. Y le abrimos el espacio a aquel que se viste de ángel de luz. Y a ese Jesús disfrazado de ángel de luz es al que la iglesia ha aceptado hoy en día. Y le ha abierto el corazón y le ha dicho: ven a mí, heme aquí, yo te seguiré. Pero ¿a dónde están siguiendo los jóvenes al Jesús? A los embarazos fuera del matrimonio, a las drogas, a la irresponsabilidad. Dietrich lo dice así, en La Gracia Barata: está predicándose un perdón sin arrepentimiento. Queremos perdón, pero no arrepentirnos. Entonces nos agarramos de un Jesús permisivo. Hago lo que me da la gana, pero ya Él murió en la cruz por mí y me va a llevar al cielo. Me va a llevar a la presencia de Dios. Y mis hermanos, miles de millones de personas van camino al infierno creyendo que son salvos. Pero sus obras dicen lo contrario, porque por sus frutos los conoceréis, dice el Jesús auténtico. Un bautismo sin disciplina. No quiero disciplina, no me llamen la atención, yo hago como quiero. Y si me llama la atención, ¿qué hago? Cojo hacia la izquierda o huyo hacia la derecha. ¿Es lo más fácil o no? ¿Cuántas de las mujeres que están aquí, y no levante la mano, han sufrido la agresión de sus maridos, sea verbal o física? ¿Cuántas de las mujeres que están aquí han sufrido el flagelo de estar con hijos desobedientes que les sacan y les riegan las bilis en el día a día? No levante la mano. No necesita hacerlo, porque creo que todas están incluidas ahí. Porque la mujer lleva una carga muy pesada, que se le dijo allá en el huerto: se multiplicarán tus dolores. Y eso lo único que significa es que los hijos le van a causar dolor de cabeza toda la vida, aunque sean creyentes. ¿Cuántas mujeres caminan así? Pero ¿sabe qué? Tampoco esas mismas mujeres aceptan la disciplina del Señor cuando les quiere corregir, para corregir su camino. Y la palabra me enseña a mí que estas mujeres, con solo tener hijos, se van a salvar.
Entonces, ¿qué hacemos con las que no tienen hijos? ¿Se van a ir al infierno? No, mi hermano, lo que implica es que si una mujer guía a sus hijos en los caminos de Dios, se ahorra dolores de cabeza. Eso es todo. Pero no queremos ser disciplinados ni queremos disciplinar. Cuando usted ve un niño de 6 meses, 1 año o 2 años, darle un manazo en la cara a su mamá, yo solo me imagino ese niño de 16 años. Y ella lo está permitiendo. Y no disciplina a ese hijo, porque Dios le está disciplinando a ella y le está diciendo y dando una orden de sujetarse y de someterse a su santa voluntad según su dirección. ¿Y las mujeres qué hacen? No. Hombres que están viendo que esta acción se está dando contra su esposa, y su esposa, que es el ministerio más importante para su vida, aún más que el ministerio de la iglesia, porque es su ayuda idónea, es su par, es con quien debe ser uno solo, permiten que el hijo haga eso. Hombres, cuando estos crezcan, a usted también le van a pegar. Irresponsables es lo que somos. Pero ¿qué es lo más fácil? Démosle el televisor, démosle un jueguito, démosle un carrito, démosle algo que entretenga al niño, porque así huimos hacia la izquierda o hacia la derecha. Y cuando crecen ya no quieren carritos. Cuando crecen quieren otras cosas que a ustedes se les va a parar el pelo. Y si no fornican todos los días con mujeres diferentes, hacen berrinche y huyen a la izquierda, dejando huilas por todo lado botados. Porque usted no le puso límites, y alguien, mi hermano, en la vida le va a poner límites. Si no lo ponen las autoridades, Dios va a venir a donde ese hijo y le va a poner el límite. Va a venir a esa hija y le va a poner el límite. El Señor lo dice muy claro. El Señor lo dice así: obedeced a tu padre y a tu madre, hónralos para que te vaya bien. Y muchacho, muchacha, puedes tener 10 años, 12 años, 15 años, 18 años, y van a venir los días en que te va a ir mal, porque Dios lo dijo. Y no te estoy deseando nada malo. Es Dios el que lo dice, y te va a quebrar la espalda y te vas a arrepentir y vas a llorar, y tal vez no hay nada que hacer ya, porque hasta tu madre está muerta tal vez. ¿Y qué vas a ir? ¿A llevarle flores a la tumba a alguien que ya no existe? ¿Ya para qué? Obedézcale en vida. Mujer, sujétese a su hombre en vida, a su esposo. Niños, obedezcan en vida. Cristianos desechables, gracia barata, decía Dietrich. Gracia sin cruz, sin Jesucristo, ni vivo ni encarnado. Colguémoslos en unas cadenas donde anda muerto ahí en nuestra cadena, y no es un Cristo resucitado, porque para nosotros muerto es mejor. Muerto no exige, muerto no pide, muerto no demanda. Pero como el cristianismo se ha convertido en una moda, entonces levantémonos en la mañana y digamos: soy cristiano. Pero la obediencia está por los suelos. El respeto está por los suelos. El amor está por los suelos. Y lo único que está al frente es yo. Lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo hago. La semana pasada, el pastor Alejandro inició su exposición de la siguiente manera. Quiero rescatar 4 expresiones que mi hermano, el pastor Alejandro, le dijo a la iglesia. Una dice así: una de las cosas que los cristianos no quisiéramos vivir es la aflicción. Dijo en la segunda oportunidad: tenemos miedo a la aflicción, le tenemos pavor. Y esa palabra me hizo pensar: pavor a la aflicción. He escuchado, dice el pastor, muchísimos mensajes de cómo salir de la aflicción, y esa frase me hizo así, ¡ping! Porque nos enseñan cómo salir de la aflicción, no cómo a sobrellevar la aflicción.
No cómo enfrentar la aflicción y ver de dónde viene esa aflicción. Si es por mi pecaminosidad o porque Dios así lo determinó. Y si es por mi pecaminosidad, ¿sabe cómo se resuelve? Tomando decisiones sabias y obedientes. Y si es porque Dios lo determinó, ¿sabe cómo se resuelve? Preguntándole a Dios, ¿por qué me permites pasar por esta aflicción? Porque de la aflicción se aprende y la aflicción es una escuela. Y decía en la siguiente exposición o en la siguiente línea, hacemos lo imposible por huir de la aflicción. ¿Y sabe cómo es parte de eso? Parte de eso es buscar al Jesús equivocado. Buscar al Jesús que va a complacer mis deseos y mis emociones. Buscar al Jesús que satisface mi carne. Y usted se encuentra con las cristotecas. Montones de muchachos pegando brincos, lejos de una comunión con Dios, y de ahí salen a drogarse porque no hubo nada diferente. Nos encontramos hoy en día con Satanás sentado con nosotros. Y no estoy diciendo que ni usted ni yo seamos Satanás. Estoy diciendo que Satanás entró en el gobierno del Señor en medio de nosotros y nos hace caminar como a Él le place. Y lo aplaudimos. Y le decimos, ¡wow! Y usted ve esas luces extraordinarias y ve ese montón de gente acercándose porque le llama la atención lo que se está ofreciendo. Jesús lo dijo. Les di de comer y se llenaron. Cuando las personas llegan así, solamente crecen en un cristianismo barato y desechable, en una gracia barata y desechable, en un Jesús contra otro Jesús, el Jesús falso contra el Jesús verdadero. Pero decimos que amamos y adoramos a Jesús. Decimos que adoramos y que aceptamos al Señor en nuestras vidas, pero es mentira. Porque no es el Jesús que nos predicó Pablo, no es el Jesús que predicaron los apóstoles, es el Jesús que se inventó la iglesia moderna, es el Jesús desechable que lo hago y lo llevo a como a mí me da la gana. Y Jesús, mis hermanos, no se vende. Jesús no es desechable, Él es el Señor de señores. ¿Sabe cuál Jesús está siguiendo la gente ahora? Al carpintero, al niñito Jesús, al Hijo de María, pero no al Dios Todopoderoso que exige y demanda. Es muy fácil inventarnos al niñito Jesús y meterlo en un pesebre y vendérselo al mundo. Este es el que da regalos. Ese es el que trae comida y pan y cenas hermosísimas. Pero aquel que se subió a la cruz y nos dijo que cada uno tome su cruz y me siga, ese no lo enseñemos. Enseñemos al Hijo de María. Y como es el Hijo de María, entonces hablemosle a la mamá para que regañe al hijo, porque ella es la mamá. No al Dios Todopoderoso, al cual ella le dijo: en ti está mi salvación. Hagan como Él dijo. Otra María, no la que la Biblia nos dice que honró en todo momento a Dios cuando dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese no es, Señor, mi hermano. Ese no es el que nos predicaron. Pero enseñemos al carpintero. Enseñemos a un Jesús en cuanto a su, y no porque Él no fuera humanizado, en cuanto a su encarnación, sino porque se le quitó todo poder, toda autoridad, y se tiró en un basurero y se dejó ahí cuando Él dijo: toda potestad me ha sido dada. Y todo es todo. Ese es el que tenemos que predicar, al Todopoderoso, al Dios eterno, al que vino y murió por usted y por mí. Pero traigamos al Jesús carpintero, el que me arregla la casa, el que me arregla las puertas, el que me saca del problema, pero no el que me demanda. Ese no me gusta, ese no lo quiero, porque tengo que cambiar estilo de vida. Cuando los apóstoles estaban predicando,
En un momento determinado en la prédica, ellos se encontraron sirviendo las mesas allá por el libro de los Hechos. Por el capítulo 7, se encontraban en que estaban sirviendo las mesas y vieron que estaban descuidando la predicación y estaban haciendo lo que no se les había mandado hacer, porque tenían que estar predicando y estaban sirviendo las mesas. Entonces escogen a unas personas, 7 hombres justos de buen testimonio, para que sirvan las mesas. Entre ellos estaba Esteban, hombre justo. Esteban viene y le llama la atención al pueblo, diciéndole especialmente a los fariseos que ellos están haciendo lo incorrecto. Les empieza a contar la historia de Jesucristo desde los tiempos de Moisés, poco a poco, cómo Moisés introdujo, cómo Moisés trajo a nuestro Jesús para poder entender quién es Él y qué debemos de hacer con lo que Él demanda. Entre las frases que dice Esteban, yéndonos al capítulo 7, verso 51, y voy a leerlo en Dios habla hoy porque me encanta esa traducción, dice así: Hechos 7:51, cuando les está reprendiendo. Pero ustedes, se dirige a los religiosos, sigue diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos con corazón pagano. ¿Sabe qué le está diciendo? Testarudos, con oídos que solo se filtra lo que quieren oír, lo que les gusta, lo que les complace, lo que les agrada. Oídos paganos es que voy a dejar entrar a mi corazón lo que a mí me da la gana, no lo que Dios determina. Siempre están contra el Espíritu Santo, son iguales que sus antepasados. Sigue diciendo Esteban allá en el verso 52 del capítulo 7 de los Hechos, sigue diciendo, ¿a cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos, dice, mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo y es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora a este justo, que ya este justo ha venido, ¿qué hicieron ustedes? Dice, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley, instrucción por medio de los ángeles, no la obedecen. ¿Es serio lo que está diciendo Esteban? Y como es tan serio, mire lo que hacen. Se enojan. Y dice el verso 54, cuando oyeron estas cosas se enfurecieron, rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Está viendo a nuestro Señor. Está viendo a nuestro Salvador a la pura derecha, y estos hombres están enojados con él porque los está confrontando. Y mis hermanos, eso pasa en las iglesias donde se confronta a la gente a través de la palabra, y mejor me voy y abro otro cajón que aceptar la reprensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué pasa cuando sucede eso? Cuando las personas se enojan. Verso 57. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Wow, eso me confronta mi alma. Cuando Bonhoeffer, el que escribió La Gracia Barata, después de que regresó a Alemania, fue arrestado por los nazis y fue metido 2 años preso. Y poquito antes de que los aliados liberaran a Berlín, fue ahorcado. Y antes de ser ahorcado, estas fueron las palabras de Dietrich Bonhoeffer. Este es el fin, dice. Para mí, el principio de la vida. Wow. Es para ti realmente el principio de la vida, nuestro Señor Jesucristo.
¿O es simplemente un estorbo? ¿Es algo que no me conviene? ¿Es algo que lo voy a utilizar porque ahora ser cristiano me abre muchas puertas, me consigue trabajo, me pone en una situación de... Mire, los cristianos no están siendo perseguidos solamente allá, en el Medio Oriente. ¿Y sabe por qué se mueren? Porque dicen, no, vamos a hacer como Jesús dice. Y por eso mueren. Porque si ellos dijeran sí, no los perseguirían. Pero aquí, yo no veo a nadie que esté muerto. Entonces están caminando sobre lo que estaba sucediendo igual en aquellos tiempos. ¿Sabe qué dice el capítulo 8, verso 1 del mismo libro de los Hechos? Y Saulo consentía su muerte porque Saulo se convirtió en perseguidor de cristianos pensando que hacía lo correcto. Verso 3 del capítulo 8. Saulo asolaba a la iglesia. Mientras Saulo está persiguiendo a la iglesia, en ese lugar cerca de donde él fue llamado, mientras la iglesia está siendo perseguida allá en el Medio Oriente, está siendo asesinada, está siendo degollada porque decide dar la cara por el Señor Jesús verdadero. ¿Sabe qué hace la iglesia de aquí hoy en día? Nada diferente al libro de los Hechos. Pero, dice el verso 4 del capítulo 8, pero mientras Saulo hacía eso, mientras Saulo mataba a la iglesia, la asolaba y la perseguía, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esa es la escena que está pasando en ese momento. Es la escena que vivimos nosotros. Es lo que estamos viendo nosotros aquí. Nos sacan en la televisión ahí que la gente se para en las sillas de ruedas y camina. ¿Es que Dios no tiene poder? Sí tiene poder. Pero los nuevos hechiceros están vendiendo milagros baratos para los que los quieren comprar. Y sigue diciendo así: pero había un hombre llamado Simón, y ese pero implica que le pongamos atención a ese Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, un importante, dicen otras traducciones. Ahí está Simón, está haciendo magia, tenía mucho tiempo de estarlos engañando. Lo que Simón estaba haciendo era practicando el zoroastrismo. El zoroastrismo es un tipo de hechicería que venía desde Babilonia. Pero el texto que sigue dice en el verso 10, a este, hablando de Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Qué estaba haciendo Simón? Brujería. ¿Qué estaba haciendo Simón? Hechicería, zoroastrismo, desde los tiempos babilónicos. Y la gente decía: este es el poder de Dios. Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ángeles, personas que están lucrando con lo que Dios estableció que era gratis para todos, porque por lo que por gracia recibisteis, por gracia debes dar. Pero como se ha vuelto un negocio, entonces tenemos a un tipo como Simón, el mago. 11 del capítulo 8 de los Hechos. Y estaban atentos que por sus artes mágicas, ¿por qué? Por sus artes mágicas, a las cuales ellos le decían ¿qué? Poder de Dios. Les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. También creyó Simón mismo. ¿Qué hacemos con esta palabra? ¿Qué hacemos con esto cuando dice que también creyó Simón mismo? ¿Qué hacemos con las personas que se congregan en lugares buscando el favor económico de Dios, el favor nada más que le resuelva instantáneamente sus problemas, buscando un Jesús desechable como Simón? ¿En qué creyó Simón? La misma palabra lo dice. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿En qué creyó Simón? Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. ¿Saben qué creyó? En las señales y en los milagros, no en Jesús. No fue los ojos puestos en nuestro Señor y Salvador, fue en las cosas que podía obtener a través de ese Jesús. Descarado, sinvergüenza, como lo hay montones ahora. ¿Qué obtengo a través de Jesús? Sin obedecerlo, con un cristianismo barato, con un cristianismo sin compromiso, un cristianismo sin responsabilidad, un cristianismo sin demanda. ¿Cómo lo compro? ¿Sabe cómo? Traigamos sobres y echan plata y se los vendo. Y de aquí a un mes esta congregación no cabe, está llena, porque es lo que la gente está buscando. Falsas esperanzas, mentiras, pero la gente le gusta. Y tienen al pastor que se merecen, así lo dice Dios, porque es personas que están buscando lo que les conviene. Y no lo digo yo, lo enseña el mismo texto. Verso 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, en Samaria, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Sabe qué? Cuando empiezan a hablar, la gente se empieza a convertir, la gente se empieza a bautizar, mandan a la caballería. ¿Ustedes han oído la caballería? ¿Qué significa la caballería? En los tiempos del oeste, cuando iban a atacar a los indios o a los que ellos querían atacar, cuando no podían los de a pie, mandaban ¿a qué? A la caballería. Es como el ejército ahora, manda a los soldados, pero cuando necesitan vencer, mandan la fuerza aérea. Lo más fuerte, lo más poderoso. ¿Y por qué mandan a la caballería? Porque estamos hablando de la región de Samaria, donde Jesús, por su incredulidad, no había podido hacer muchos milagros. Si creían en los milagros, entonces ¿por qué Jesús no los pudo hacer? Porque no creían en Él. Porque no es que Jesús no haga milagros, es que Jesús demanda que creamos en Él primero. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero qué fácil es buscar las añadiduras desechando al Jesús verdadero. Busquemos las añadiduras y pongamos un Jesús permisivo. Verso 15 del capítulo 8 de los Hechos dice: los cuales, habiendo venido los apóstoles, oraron con ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahí está la caballería, está en medio de todos. Ya no solo está Felipe, ya no solo están ellos, sino que llegó ¿quién? La caballería. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, ahí estaba, ¿cómo estaba? Atónito. ¡Wow! ¡Qué cosas tan increíblemente poderosas hacen estos! Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Hermanos, usualmente cuando se habla de prédicas de apostasía, se habla de prédicas de falsos apóstoles, se habla de prédicas de falsos maestros, siempre se ataca a estas personas que están al frente haciendo su negocio. Siempre. Y sacan nombres de famosos y se ataca a ellos. Yo hoy voy a hablar diferente. Yo voy a hablar
de las personas que buscan a esos y les ofrecen dinero. No, yo no le ofrezco dinero. Sí, cuando una persona dice traiga y les vendo, es lo que hacen. Traiga, mande, comprométase, mande su ofrenda por fe, aunque no la tenga. Usted está ofreciendo dinero porque su corazón y mi corazón, cuando hace eso, lo que busca es el favor de Dios barato, sin sacrificio, con solo poner plata. El problema no son los predicadores, porque estos hombres de la caballería, estos apóstoles pudieron haber dicho, sí, deme el dinero y les doy lo que ustedes quieren. Pero ellos no son apóstoles de estas fechas, mal llamados apóstoles, porque los apóstoles que tienen esa autoridad de poner las manos y trasladar el Espíritu Santo, ya están con Jesús. Y los de ahora son un montón de mentirosos, falsos, que no pueden hacer eso porque el Espíritu Santo se da a través de Dios a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Es la unción que viene de Dios directamente a tu corazón. No necesita intermediarios más que a nuestro Señor y amado Jesucristo. Es la unción del Espíritu Santo que viene a su ser, al que rescató, al que llamó y al que salvó y glorificó a ese ser, porque a Dios le place. No se vende, no acepta cohecho. Dios no se vende, Dios se entrega. Yo doy mi vida, nadie me la quita. La doy y la vuelvo a tomar. Y les dijo Simón, verso 17: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Quieren ustedes el poder del Señor? ¿Quieren ustedes que opere el poder del Señor? Quiero yo que opere el poder del Señor. Según este hombre, con dinero lo podemos comprar. Según este hombre, no necesitamos de un Jesús que muera en la cruz para traer el poder del Espíritu Santo que operó en él para rescatarlo de los muertos, para salvarnos a nosotros. No lo necesitamos. ¿Tienes plata en el banco? ¿Tienes ahorros? Tráigalos aquí, mi hermano. Yo le puedo dar un certificado de salvación si quiere. Traiga un carro, tiene un carro, páselo a nombre mío. Yo le doy un certificado de salvación. Eso está haciendo ahorita la gente. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? Porque es mejor hacer eso que decir, no, ese no es el Jesús. Lo recibo, ¿cómo? Con complacencia, con gusto. Me gusta que hagan eso. Les gusta ser engañados. Aman el engaño. Adoran el engaño. Les encanta ser engañados. ¿Por qué? No lo sé. Pero eso es lo que les gusta. Entonces Pedro, verso 20, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mi hermano, no hay nada que compre el don de Dios. No hay nada que compre el favor de Dios. No puedes traer sopitas desechables al microondas. No puedes traer verduritas peladas del supermercado. Tienes que pelar las verduras. Tienes que sacarle las plumas a la gallina. Tienes que hervirla. Tienes que trabajar. Tienes que esforzarte. Esfuérzate y sé valiente, y yo estaré todos los días contigo. Sin esfuerzo no hay premio. Sin esfuerzo lo único que tienes es una vida desechable. Sin esfuerzo lo único que tienes es una mamá desechable. Sin esfuerzo eres una mamá desechable. Esfuérzate y sé valiente, y vas a ver cómo Dios te honra, mujer. Sin esfuerzo los hijos obtienen solo lo que es desechable. Y el día de mañana lo único que se encuentran es frente a una aflicción a la cual van a huir a la izquierda. Y a veces la izquierda es hacer una estafa, es robar, es mentir, es engañar, porque no se esforzaron, no estudiaron, no aprendieron, no pusieron de él lo más que Dios le dio en su talento para que se prepararan. Y eres un hijo desechable, un cristiano barato. Sin esfuerzo
tu esposa, tu mujer, no va a saber levantarse tu matrimonio, porque te tienes que esforzar y ser valiente, porque lo demanda Dios. No es algo que salga sin esfuerzo. Sin esfuerzo, tu hombre no vas a ver a tus hijos caminando hacia la universidad. Si no te esfuerzas y tomas tu papel, el rol que te toca tomar, y los corriges como tienes que corregirlos. Un niño que te pega a ti a los 2 años, no lo ves en la universidad mañana, porque te va a pegar después, y le va a pegar a cuanta autoridad se encuentre. Lo puedes ver en la cárcel, ahí es donde lo vas a visitar. Es tu decisión. Esfuérzate y sé valiente. Solo una cosa se consigue sin esfuerzo, y es que el Señor venga a ti y te dé salvación, porque es gratis para ti, pero a Él le costó la vida y la sangre de su Hijo. Nuestro esfuerzo es el de Él, pero cuanto Él te ha dado a tu Hijo, tienes que esforzarte por predicar al Jesús verdadero, por traer a tu vida al Jesús verdadero, y no poner a pelear a Jesús contra Jesús. Esa supuesta pasión de multitudes, esa supuesta visión de multitudes, esa supuesta no es más que una mentira, porque la puerta es estrecha y son pocos los que pasan por ella. Los que pasan por ella son los esforzados, los obedientes, no los baratos. Son los que dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí. Son aquellos que son apedreados en Jerusalén y sacados afuera, y después se levantan y vuelven a entrar a predicar. Son aquellos que, aunque les rechinen los dientes y se enojen y los maten, caen de rodillas, ven al cielo y ven a Jesús parado a la diestra del Padre y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son aquellos que van a ser decapitados y dicen: me es necesario ir a Jerusalén, porque el Espíritu me lo ha revelado. Son aquellos que allá en el Medio Oriente los están degollando y le dicen: nieguen a Jesús, y ellos dicen: no. Y dicen: Señor Jesús, recibe mi alma. Dietrich dijo: este es el fin, mas para mí el principio de la vida. ¿Quién eres? ¿Eres un barato o eres un esforzado y valiente? ¿Quién eres? Adolf Hitler mató a Dietrich. Los fariseos asesinaron a Esteban, y Cristo se entregó y murió por usted y por mí. ¿Sabe qué dice Jesús cuando hacemos una prédica como esta? Y mis hermanos, no es un regaño, es una llamada de atención a reflexionar. Y quiero usar las palabras de mi Señor, de tu Señor. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando recibimos al Jesús conveniente, al ángel vestido de luz, que no es Jesús, sino que es el mismísimo Satanás, pero lo abrazamos, bailamos con Él, danzamos con Él, lo llevamos a las discotecas o traemos las discotecas a la iglesia,
y traemos la música de las discotecas a la iglesia y ya no se sabe si es un culto de adoración o es un baile en salsa 54 y no sabemos si estamos alabando o qué estamos haciendo, porque ni se entiende lo que se está diciendo, palabras que no edifican, que no enseñan, que no guían. Y decimos que estamos adorando y alabando, mis hermanos, metimos a Satanás a nuestra iglesia. Y él está danzando, sí, porque a él sí le gusta. ¿Y sabe qué hace? Llega donde delante de Dios y le dice, ese dice que es cristiano, pero véalo cómo está, porque yo sí me complazco en él, porque ese tiene parte en mi gobierno. Aunque diga que es cristiano, danza para mí, danza para el diablo. Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, le dice Pedro a Simón. Tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes parte en este asunto. ¿A quién le dijo Jesús eso? A él mismo, a Pedro, cuando le estaba por lavar los pies. Y Pedro le dijo, no, Señor, tú no lo hagas. El Señor le dijo, si no entiendes esto, no tienes parte conmigo en el reino. Ay, Señor, wow. Lávame todo, báñame todo, desde la cabeza hasta los pies. Pedro le está diciendo a Simón, no tienes parte de esto en este asunto. No tienes parte. Tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos, esta es una llamada de atención, es una llamada a nosotros mismos. Tal vez no tenemos una iglesia, una congregación donde no negociamos, pero el problema no es el que predica, el problema es el que viene aquí, incluyéndome a mí. ¿Qué estoy buscando cuando vengo aquí? ¿Estoy buscando al Dios Todopoderoso o a un bombero que me resuelva los problemas? ¿Estoy buscando al Dios Todopoderoso o al que me da de comer y me llena la pancita? ¿Estoy buscando al Dios Todopoderoso o a aquel que desecho cuando estoy bien, pero no lo recibo en medio de la aflicción porque no me gusta? Entonces hago la de Simón el vago y quiero comprarlo. Pedro le dice a esta acción y a esta actitud en el verso 22, arrepiéntete, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quiero cerrar esta prédica invitándoles a ustedes a recapacitar en su corazón con las palabras de Dietrich Bonhoeffer, alemán ahorcado por haber dado este tipo de sermones. Gracia barata, cristianos baratos, cristianos simples que no se esfuerzan ni son valientes, cristianos desechables que quieren meter en el microondas la fe y que salga lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Dietrich dijo, este es el fin. Sí, es el fin de su cuerpo. Es el fin de su estancia en este mundo simple, barato y desechable. Para mí, dijo Dietrich, el principio de la vida. En la batalla de Jesús contra Jesús, usted y yo podemos ser la caballería. Usted y yo podemos ser los que hagamos la diferencia. Usted y yo podemos ser los que marquemos delante de los demás como luminarias quién brilla realmente sobre la maldad. Usted y yo tenemos la decisión en nuestras manos de ser verdaderos cristianos o solamente ser cristianos desechables. ¿Qué nombre voy a levantar? ¿Qué nombre voy a exaltar? ¿Voy a exaltar el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso? ¿O voy a predicar solo al carpintero, al niñito Dios, al hijo de María? ¿Qué nombre quiere levantar, mi hermano? Pongámonos de pie.
vamos a despedirnos con un canto. ¿Qué nombre quiere levantar? Yo no le voy a pedir a usted que pase adelante, es un asunto entre usted y Dios. Pero este debería ser el fin. Y este debería ser el principio también. Y a los que están oyendo por internet, a los que nos están escuchando a través de YouTube, ahí en tu casa donde estás, no te estoy viendo aquí, estoy viendo a mis hermanos, pero te digo que Jesús te demanda que te levantes y tomes una decisión de vida ahí donde quiera que estás. Porque Dios atraviesa fronteras, países, lugares y atraviesa corazones para cambios permanentes. Ese es el Jesús verdadero. Ese es el Jesús que tienes que levantar. Ese es el Jesús que tenemos que enamorar en nuestras vidas. ¿Quién le dice amén a ese Jesús? Amén, mis hermanos. Adoremos al Señor. Oh Santo, aquí estamos delante de ti. Tu nombre es el que vamos a levantar. Es tu nombre. Eres tú, el verdadero, el auténtico, el Dios todopoderoso, el alfa, omega, principio y fin, nuestro Señor, Dios todopoderoso. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, y de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Levantaré, tu nombre yo levantaré. Levantaré, tu nombre yo levantaré. Y a Jesús, la iglesia le aplaude y se despide. Amén.